manera, Señor, para que este servicio sea de buen agrado como todo el tiempo. Gracias te damos, Señor, por tenernos otra vez aquí juntos, Señor, por tu gracia estamos aquí, Señor. Gracias por un día más, una semana más, Señor. Te damos gracias por tenernos juntos. Te pedimos, Señor, ya sabes que no somos perfectos, Señor, que nos perdones de cualquier falta que hagamos, Señor, cualquier mala mirada, cualquier cosa hablada mal, Señor, con esta lengua que no podemos controlar, Señor. Perdónanos, Señor. También, Señor, te pedimos que a todos los hermanos que se sienten enfermos, Señor, mándales sanación, Señor, dales tranquilidad, Señor, en su mente, en su cuerpo, Señor, sánalos, Señor, a ellos, Señor, a todos nosotros, también lo sabemos nosotros, si estamos enfermos, Señor, quítanos estas enfermedades que tenemos, Señor, te lo pedimos, Señor. También, Señor, bendice nuestra alabanza, Señor, a estos hermanos que cantan de corazón, Señor, bendícelos a ellos, para que siempre los tengamos aquí, Señor, al pastor, Señor, por medio de él para escuchar tu palabra, Señor. Derrama tu espíritu, Señor, sobre de él para que nosotros aprendamos más, Señor, para seguir siguiendo tu camino, Señor. También por las ofrendas, Señor, bendice a nuestros hermanos que dan un poquito que te damos, Señor, no es suficiente, pero tú sabes el corazón de cada quien, Señor. Bendícenos, Señor, a todos. Todo lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bienvenidos bienvenidos a la Capilla Calvario. Para evitar cualquier distracción, por favor, asegúrese por favor de bajar el volumen a su teléfono. Le pedimos que eviten levantarse durante la predicación. Para su conveniencia tenemos asientos designados para los niños pequeños allá en el lado de atrás. La librería cristiana Oasis está localizada en la parte sur de la iglesia y se encuentra abierta de martes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Cada domingo antes y después de los servicios de la mañana, la librería es un ministerio de la Capilla Calvario donde puede encontrar música, libros, Biblias y otros materiales de estudios bíblicos. Estudio bíblico, Segunda de Corintios, es cada viernes de 5 de el próximo 5 de junio. Comienza a las 7 de la tarde, es en español. Oración de mujeres también se llevará a cabo el sábado 6 de junio a las 8 de la mañana en la casa de la iglesia, una casa pequeña que está a la orilla de la iglesia, también es en español. Noche de familias, dice, será esta tarde 31 de mayo a las 5:30. A las 8 de la tarde habrá comida, juegos, actividades de familia y estudio de la Biblia para la familia es en inglés. Viaje a Israel, reunión de intereses. Están considerando un viaje de la iglesia a la Tierra Santa, a Israel. Esta reunión de intereses será hoy, 31 de mayo a las 12:30, en el salón del Ministerio de Niños, en inglés también. También hay un estudio bíblico para los niños que sería como escuela y también se llevará a cabo el 29 de junio a 3 de julio para los niños de 4 a 5 años de edad. El costo será de $18. Y creo que se tiene que tomar el dinero el 31 de mayo, que viene tal vez el día de hoy, a Misión a México. 4 a 7 de junio sería la misión y sería un costo también de $120. Y la reunión de intereses será el 24 de mayo. El Ministerio de Niños disponible también y está en inglés para si tienen sus niños, por favor, si los pueden llevar para allá. Se pueden saludar ya, hermanos. Es 1 de Juan, capítulo 5. Y vamos a hacer de los versículos 6 al 12. Y los anuncios que tengo, primeramente, le pido que sea paciente conmigo. Hay veces que me repito y sé que traigo algunas escrituras que quizás las repito algunas veces, sí. Pero en la gracia de Dios estamos aquí, hermanos, eso es todo, por la gracia de Dios. El otro anuncio que tengo es que hoy va a haber 2 actividades después de este servicio. Y va a haber mucho movimiento en la iglesia de hoy. Y nos han pedido que esta parte del estacionamiento que está enseguida de este santuario, que sea desalojado antes o para la 1 de la tarde. Que puede estacionarse de aquel lado,
de los árboles o del divisor. Tendremos compañerismo y habrá café, tiempo de compartir unos con otros y algo dulce. Así es que las actividades que pasan hoy, como fueron anunciadas, es que esta tarde habrá en el santuario inglés, o el servicio inglés ha puesto una noche para familias. Es algo nuevo que están empezando y quieren promover. Habrá en la tarde, habrá pues juegos diferentes, habrá comida. Y con todo esto nos han pedido que desalojemos esta área porque va a ser usado para los juegos, para la comida. Y ustedes están cordialmente invitados para venir esta tarde. Como les digo, habrá muchas actividades, es para la familia y nos revolvemos todos, inglés y español. Pero también hay algo nuevo. Hay inmediatamente después de este servicio, o del servicio de inglés, hay una reunión de interés. Se está considerando, primeramente, un viaje a Israel, posible viaje a Israel. No, desde que todos los años que he estado aquí, no he visto yo que hayamos tenido un viaje a Israel. Así es que esta es una reunión de interés para ver qué resultado, qué interés tiene la gente, y va a ser a las 12:30 en el santuario pequeño de los niños. Para aquellos que estén interesados para ir a Israel, pues allí esa es una oportunidad. Por lo demás, como les dije, recordarles que no quiero que se vayan luego, tenemos compañerismo, no nos dejen con todo ese pan allá atrás, por favor. Tómese una tacita de café, tenemos como media hora, 40 minutos para poder disfrutar del compañerismo, pero si es necesario, solo mueva su auto del estacionamiento si está en esta área. Vamos pues a empezar nuestro tema, que es el testimonio del Espíritu, obviamente el Espíritu de Dios. Y les decía que traigo mucha escritura, quizás alguna de ellas la repita, pero por favor, si pueden escribirla, quizás no todas la encuentren en la pantalla, pero trataré de ir lo más rápido posible. Y dice así el apóstol Juan, hablando aquí en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6 en adelante, hablando del testimonio del Espíritu. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Los 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Padre Celestial, gracias. Gracias por este día.
por esta oportunidad de reunirnos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador, para alabarte como lo hemos hecho momentos antes. Y ahora, Señor, háblanos por medio de tu Espíritu Santo en esta porción de la Escritura. Danos entendimiento y sabiduría, Señor, para poder aplicarla a nuestras vidas, Señor, que podamos crecer en tus caminos. Y, Señor, que cada oyente, cada siervo tuyo, incluyendo tu servidor, que nos postremos a tus pies para escuchar de ti por medio de tu Espíritu Santo. Bendice pues este tiempo ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro texto es el testimonio del Espíritu. La doctrina de la Trinidad es una doctrina difícil de entender y aún más, creo yo, de enseñar, más difícil. Sin embargo, debe de entenderse que no es posible probar la Trinidad desde el punto de vista del razonamiento humano. La naturaleza trinitaria de Dios llega a los seres humanos por medio de la revelación divina de Dios. Es así como obtenemos la Trinidad. Para el hombre no tiene sentido, pero Dios es el que nos revela esto. Y por eso es que lo creemos así, porque viene de Dios. Esta doctrina, es decir, la Trinidad, se encuentra entretejida, si pudiera decirlo así, a lo largo de todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Así es que, por lo tanto, la Biblia representa a Dios como un ser espiritual y racional. Y Él es ilimitado, no hay límite en todos sus atributos de amor, santidad, de sabiduría, de paz, de majestad, de justicia, de verdad y de bondad. No hay límite para Él. También lo presenta como aquel, es decir, la palabra de Dios como aquel que existe eternamente en tres personas, pero que no obstante es una sustancia y en propósito. Juan, el apóstol Juan, conocía la verdad. Él estaba firme en el mensaje del Evangelio y sin embargo, él se daba cuenta que otros o muchas gentes de su tiempo contemporáneos eran escépticos. Dudaban, no creían. Pero este apóstol, con audacia y con aquella confianza que Dios le había dado, presenta a Jesús como el Cristo. Él enfatiza la evidencia irrefutable, no se puede pelear, que respalda su mensaje. El mundo buscaba la verdad y la certeza, y Juan procuró proveerles esto o eso. Usted sabe que vivimos en un mundo que comparte muchas de estas mismas características que la gente en los tiempos del apóstol Juan. El Evangelio sí es acogido por muchas personas e incluso aceptado como la verdad para otros, y
aunque no hayan nacido de nuevo en Cristo Jesús. Lo aceptan como la verdad. Pero hoy en día se promueven y enseñan muchas otras fees y doctrinas. No sé si decirlo así, si estoy correcto. Algunos cuestionan la verdad del Evangelio y se preguntan cómo es posible llegar a conocer la verdad con esa certeza. Nosotros como creyentes estamos firmes en nuestra fe, pero sin embargo debemos reconocer que no todos son como nosotros. Muchos tienen más preguntas que respuestas. Este pasaje nos ofrece la evidencia que sustenta nuestra afirmación en la fe. El versículo 6 dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da el testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y luego dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y estos tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Este pudiera ser una forma extraña de exponer la misión de Cristo. Decir que Él vino por el agua, que se refiere a su bautismo, y por medio de la sangre, que se refiere a la muerte en la cruz. Pero quizás para que pudiéramos entender un poquito más, vamos a retroceder por un instante lo que hablamos de la semana pasada, al menos el versículo 5, que dice: ¿quién es el que vence al mundo, sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Aquí, ahora en este versículo 6, el apóstol Juan declara que Jesús es el Cristo, más allá de toda sombra de duda. Y las dos cosas, las dos acciones que nos habla el apóstol Juan del bautismo y de su muerte, es decir, de agua y de sangre, lo proclaman a Jesucristo como el Hijo de Dios, y se reviste esto de una importancia extraordinaria. Mire, el bautismo constituye un gran testimonio que respalda esto que Juan está diciendo. Fue asimismo el inicio de su ministerio terrenal, cuando el Señor Jesucristo fue bautizado. Sabemos que Él no necesitaba eso, es decir, el bautismo de agua, porque es un reconocimiento del perdón de nuestros pecados. Por cierto, al final de este mes tenemos el primer bautismo. Pero volvamos a lo que la palabra de Dios dice. Dios le había anunciado a Juan, no Juan el que está escribiendo aquí, sino Juan el Bautista, su tocayo, que tendría una señal de Dios.
En Juan, Evangelio de Juan, de este escritor, en el Evangelio de Juan, en capítulo 1, en los versículos 19 al 34, 29 al 34. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Este lo describe Juan el apóstol, hablando de Juan el Bautista. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Ustedes saben que Juan el Bautista y el Señor Jesucristo eran primos, porque Elizabeth y María eran primas. Había una relación ahí. Pero Juan el Bautista nació aproximadamente 6 meses antes que el Señor Jesucristo. Pero Juan dice que él era primero que yo. Y sabemos por qué, ¿verdad? Y él dice en el versículo 31, es decir, el apóstol Juan continúa hablando de Juan el Bautista, y yo no le conocía, mas para que fuese manifiesto a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dijo Juan en su testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció en él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Es lo que está diciendo Juan el Bautista. Yo no sabía ni quién era, pero Dios me había dicho, esta sería la señal. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Yo he visto mucha gente ser bautizada. La mayoría de nosotros aquí hemos sido bautizados, ¿verdad? Pero yo no he visto ni oído de nadie que el Espíritu Santo baje como una paloma y pose sobre él. Lo hacemos por fe, pero esta es una señal que Juan el Bautista entendió, que este es el Hijo de Dios. Y es así que en esta carta de primera de Juan, Juan dice que él vino de agua y de sangre, porque jamás nadie ha visto esto que sucedió con Jesucristo. Y luego dice, la voz de Dios lo proclamó como el Hijo de Dios en el momento de su bautismo. Mateo, Marcos, Lucas, todos los tres atestiguan unánimemente que la voz de Dios se dirigió a Jesús llamándolo su Hijo. Mateo 3:17 dice, y de repente una voz que proviene del cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Imagínense, ¿cuánta gente no vería eso y oiría esto? Este es mi Hijo amado. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Marcos nos dicen en el Evangelio de Marcos capítulo 1 versículo 11, entonces una voz vino del cielo, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Lucas nos dice en el Evangelio de Lucas 3:22, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Este es el que vino en espíritu, en agua y en sangre.
Nunca vamos a encontrar la palabra Trinidad en la Biblia, pero se entiende y es aceptado por el creyente, por el cristiano, porque es en la forma que ha trabajado Dios. Así es que la sangre de Jesús, su muerte en la cruz, también declara que Él es el Hijo de Dios. Es mediante de su muerte que se ha pagado el precio de nuestros pecados. Mira lo que dice Pablo. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva, el regalo, el don de Dios. Se obtiene como ese don, ese regalo de Dios, se obtiene solo por fe en Cristo Jesús. Así es que el Señor Jesús tomó nuestros pecados sobre sí mismo y murió para pagar por el precio de ellos. El pecado ha sido perdonado en nosotros. Y solo el Hijo de Dios podría haber hecho esto. Solo el Hijo de Dios podría morir por nuestro pecado. ¿Por qué? Preguntará uno. Porque solo Dios es perfecto y Él solo puede aceptar perfección. Y yo y usted no somos perfectos, pero somos aceptados por el perfecto, por el Cordero, por el Hijo de Dios, el sacrificio perfecto. Dios solo podría aceptar un sacrificio inmaculado y aceptable. Esta es la razón fundamental por la cual el Señor Jesús tuvo que venir a la tierra. Mire, un hombre pecador, por muy justo que fuera, no es suficiente. El punto es que su sangre, su muerte en la cruz, declara que Él es el Hijo de Dios. Hay muchos testigos que vivieron, había muchos testigos, o hubo muchos testigos que declararon todas estas cosas. Mateo nos relata y él escribe, él registra así en el Evangelio de Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchas es derramada para remisión de los pecados. Estas palabras del Señor. Luego, el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 20, es uno de los capítulos que yo les he leído del apóstol Pablo, que les he dicho más bien. Él despidiéndose en la iglesia de Mileto, dio algunas instrucciones finales porque él sabía que no volvería a verlos, iba a morir. Y él dijo esto, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en medio del cual está el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él ganó con su propia sangre. Esa es la instrucción final que les daba a los líderes ancianos de la iglesia en Mileto. Que cuiden el rebaño que Dios pagó con su propia sangre. Aleluya. Así es que todos los creyentes hemos sido justificados por su sangre. Así es que, cuanto más seremos salvos de la ira de Dios por medio de Jesucristo. Amén. La ira de Dios está contra el que se revela a Él. En Hebreos capítulo 9, versículo 14, cuanto más la sangre, es una pregunta,
¿cuánto más la sangre de Cristo, que mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Y luego Pedro, el apóstol Pedro, dice esto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Sabiendo que no fuisteis redimidos con cosas corruptibles como plata o oro de vuestra manera de vivir heredada de vuestros padres, sino con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin defecto. Mire cómo testifican no solo de la agua, sino de la sangre. Él vino así, en espíritu, en agua y en sangre. De eso habla, de su bautismo, de su sangre derramada en la cruz. Y luego continúa ahí en ese versículo 6, en la parte B, y el Espíritu quien da testimonio, porque Él es la verdad. Aleluya. Es el Espíritu de Dios que nos da testimonio de Cristo. Este es el Evangelio, o sea, las buenas nuevas, que es la verdad acerca de lo que aconteció en ese escenario de la historia humana. Dios envió a su Hijo para salvar al mundo. Ese Jesús, aquel hijo del carpintero de Nazaret, en realidad es el Hijo de Dios. Aleluya. Él vivió una vida sin pecado, caminando sobre la tierra como hombre. Él fue perfecto, tal como el Padre es perfecto, y por lo tanto constituyó el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Sí, Señor. ¿Y qué podemos entender por sacrificio perfecto? Él, Jesús, Cristo, es el único sacrificio que cualquiera de nosotros necesitará jamás. Él es el único. No van a necesitar nada más. Él murió una vez y para siempre por todo el pecado. El Espíritu de Dios es la verdad. Él no puede hacer otra cosa que dar testimonio de la verdad, es decir, el Espíritu. Jesús prometió que el Espíritu de Dios vendría y daría testimonio de la verdad. En el Evangelio de Juan dice así en el capítulo 14, versículos 16 y 17: yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador, para que permanezca con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros, dijo el Señor. Ya. Y luego, en el capítulo 15 de Juan, en el versículo 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. ¿Y cómo da testimonio del Espíritu al mundo? Las Escrituras nos presentan muchas maneras en que el Espíritu da testimonio al mundo. En Juan capítulo 16, versículos 7 al 11, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no cree en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De juicio,
por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Observe que ahí llama a Satanás el príncipe de este mundo. Este mundo no es de nosotros, hermanos. Nosotros, yo no sé, a mí me gusta decir que yo tengo 3 ciudadanías. Ahora con el tiempo, pero la más importante de ellas es mi ciudadanía en el cielo. Aleluya. Es la más importante. El Espíritu Santo también testifica, vivificando, dando vida a todo aquel que está dispuesto a creer en el Señor Jesucristo. El Señor lo dijo así en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aleluya. ¿Sabe que el Espíritu Santo da testimonio dándonos la certeza de nuestra salvación? Pablo dice en Efesios capítulo 1 versículos 13 y 14, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Sabe que nosotros somos salvos? El que cree en Jesús. Es decir, nuestra posición es de salvación. Todavía no la hemos obtenido completamente hasta que no estemos allá. Pero Dios nos da un depósito. Las arras del Espíritu. La promesa de la vida eterna. Juan también, esta carta de primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 24, él dice, el que guarda sus mandamientos permanece en él y él en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Sabe qué? En Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando el Señor ascendió a los cielos, Él dijo esto a sus discípulos y a sus demás creyentes. Capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. El Espíritu Santo proclama las cosas de Dios a través de sus creyentes. Pablo dijo que nosotros hemos recibido el Espíritu, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido gratuitamente. 1 Corintios capítulo 2, versículos 12 y 13. No sé si usted ha pasado como hijo de Dios algo así parecido, que en momentos dados Dios nos da palabras para decir. El Señor dijo a sus discípulos, Lucas nos dice esto en el capítulo 12, versículos 11 y 12, cuando lleguen a las sinagogas, a los magistrados y a las autoridades, no os preocupéis de cómo debéis de responder o cómo debéis decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en esa misma hora lo que habéis de decir. Sabemos que el Espíritu Santo que mora en nosotros. He platicado con ustedes que al principio de este ministerio que Dios me había dado,
Cuando iba a visitar a un hospital o quizás a un moribundo, yo pensaba, ¿qué voy a decirle a este hombre o a esta mujer? Y oraba para que Dios me diera palabras y yo no sabía. Y en el momento dado, Dios traía a mi memoria y a mis labios palabra, escritura. Y ese es el Espíritu Santo. Y aún así me doy cuenta cuando estoy aquí, que a veces que el Señor trae a mí cosas que yo no había escrito en mi estudio. El Espíritu Santo da testimonio guiando y dirigiendo a los creyentes. Sí, Señor, así es. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 13, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, haya venido, os guiará a toda verdad, pues hablará por su propia cuenta. Pues no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Wow. El Espíritu da el testimonio al escogernos para el ministerio y dotarnos de dones para ese ministerio que Él nos ha llamado. Entonces usted se da cuenta que es Dios el que lo ha llamado. Eso es un testimonio de que el Espíritu de Dios está con nosotros. Pablo dijo que hay diversidad de dones, pero es el mismo Espíritu, el Espíritu de Dios. Hay diversidad de ministerios, un mismo Señor. 1 Corintios 12, capítulo 12, versículo 4 al 11. Dice al final que el Espíritu distribuyendo a cada uno en particular según como Él quiere, según su voluntad. Es Dios el que da esto. Pablo dice en Romanos 8:11, pero si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Pero de regreso, aún más en lo que decía, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y es el Espíritu el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad y es lo que he estado cubriendo. Pero veo, dice en el versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Les decía que el razonamiento humano no lo puede entender. Pero ha sido dado a nosotros de una manera divina. No hubiéramos salido si Dios no nos lo hubiera dado. Y Él dice que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, estos tres son uno. No tres dioses, no tres dioses. Tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Y es ahí donde mucha gente tiene problemas para entender eso. Tiene que aceptarlo por fe, porque Dios lo ha revelado. Desde el principio les decía que esto de la Trinidad está entretejido en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. En el primer capítulo, en Génesis, Él dice que el Espíritu de Dios
reposaba sobre la faz de la tierra. Y luego también dice, después de que formó al hombre, que dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Pero él dijo que hagamos al hombre, y habla ya allí de la Trinidad. Varios pasajes en el Antiguo Testamento nos hablan de estas tres personas, Padre, Hijo y el Espíritu. Hay tres personas que dan testimonio en el cielo del hecho de que Jesús es el Cristo. En primer lugar está el Padre, que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Les decía que repetiré algunas cosas como Mateo 3:17, donde dice, de repente se oyó una voz desde el cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y dice que el Espíritu Santo reposó en la forma de paloma. Él dio a Cristo el Espíritu Santo sin medida. El Padre dio a Cristo el Espíritu Santo sin medida para que Él pudiera hablar la palabra de Dios. El Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 34, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Dios no da el Espíritu con medida. Él proclama a Jesús como el propio Hijo de Dios al capacitarlo para realizar la obra de Dios. Y el Señor Jesucristo dijo esto, Juan 10, 37, 38. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si lo hago, aunque no me creáis, creed en las obras, para que sepáis y creáis que el Padre está en mí y yo en Él. Aleluya. Él proclamó a Cristo, es decir, el Padre, como su Hijo, al hacer que su gloria resplandeciera a través de Jesús mediante la transfiguración. Mateo capítulo 17, versículo 5. Mientras él aún hablaba, he aquí que una nube resplandeciente lo cubrió con su sombra, y de repente de la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, escuchadlo a él. Aleluya. Pablo dice en Romanos 1:4, y declarando Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Él, Dios Padre, proclamó a Cristo como a su Hijo al levantarlo de entre los muertos. ¿Se acuerdan del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1? En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Aleluya. Otras traducciones dicen, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ahí está la Trinidad. Lo que era Primera de Juan 1:1. Lo que era desde el principio, dice Juan. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que nuestras manos han palpado acerca de la palabra de vida. Y otros últimos versículos de nuestro estudio. Dice el versículo 9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo.
Y el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. No que Dios sea mentiroso, pero una persona para dudar de Dios y decir que no es cierto, él está diciendo que Dios es mentiroso, aunque no lo es. Es una gran acusación. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene el Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene el Hijo no tiene Dios ni tiene la vida. Hemos hablado Padre, Hijo, Espíritu Santo, y les he dado algunas citas que testifican de todo esto y que podemos entender por fe, porque es revelación divina. La palabra de Dios es una revelación divina. Ningún hombre la inventó. Sí la escribió, pero fue inspirado por el Espíritu Santo. Y aquí Juan nos habla de estas cosas. Y nosotros también batallamos en estos tiempos con mucha gente que duda. Les decía que hay muchas creencias, que otros que vienen con otra fe y que dudan o que quieren decir que no, la Trinidad no está en la Biblia, la acabamos de leer. Pero ellos quieren negar esto. Juan dice, hey, lo que nosotros vimos y palpamos, eso es lo que les decimos. Amados de Dios, no tenga duda en creer en la palabra de Dios, porque es enviada del Padre. Es una revelación divina para usted y para mí, porque nos muestra la vida eterna, nos muestra a su Hijo Jesús como el Cordero perfecto que habría de pagar por nuestros pecados. Pablo dice en Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Les hablé la semana pasada que para entrar al reino de los cielos es necesario volver a nacer. Estamos hablando de nacer espiritualmente. Y tiene que tener el Espíritu de Dios. Ese no se puede comprar. Solo se obtiene por fe en el enviado de Dios, en su Hijo. Así es que Pablo dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero por otro lado es cierto entonces si alguno tiene el Espíritu de Cristo, entonces sí es de él. En el momento en que usted y yo fuimos salvos por Dios, en la persona del Espíritu Santo vino a morar dentro de nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros para dar testimonio de Él. Sí, Señor, así es. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo, dice el apóstol Juan en 1 Juan 5:11. Y luego el 12, el que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Estamos hablando de la vida eterna. Él, Cristo, es la fuente de la vida eterna. Jesucristo y solo Jesucristo y nadie más. Pedro, en uno de sus primeros discursos en la iglesia primitiva, en Hechos capítulo 4, versículos 9 al 12, dijo esto: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo
el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y observe esto, este es el versículo con el que quiero terminar. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, no importa qué nombre sea, hombre, mujer o ángel, lo que sea, no hay otro bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo es la verdad, el camino y la vida. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios ha testificado, Dios ha mandado a su Hijo, Dios ha mandado a su Espíritu Santo. Hay un solo Dios, pero en 3 personas. El Señor Jesucristo, antes de ascender, cuando mandó a sus discípulos por el mundo ir predicando el Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, te damos muchas gracias por esta, Señor, gran revelación que nos has dado. Señor, por haber venido a nuestras vidas, porque en tu misericordia, Señor, nos has estado buscando y nos has revelado lo que es bueno y lo que nosotros necesitamos de ti. El saber que tú, nuestro Padre Celestial, nos has amado tanto, que has dado a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué privilegio para nosotros saber estas joyas preciosas, valoradas más que cualquier cosa en este mundo o en esta tierra. Señor, tu palabra es poderosa. Tiene poder para tocar corazones, como tu palabra misma nos lo dice, como una espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos corta. Es decir, nos da convicción, nos hace ver, tu palabra nos hace ver nuestra situación, y al salir también cauteriza. Dios da la sanación ahí, nos da la respuesta y nos dice que la única manera de llegar al cielo es por medio de su Hijo, por medio de su fe. Padre, que al tocar nuestros corazones, Señor, al hablarnos por medio de tu Espíritu Santo, es tu Espíritu Santo el que está aquí, que es una de las personas de la Trinidad. Por eso decimos: Jesús, tú estás aquí. Dios, tú estás aquí. Nos has dado la verdad. Señor, que toque nuestros corazones. Yo ruego para que cada persona aquí podamos examinarnos a nosotros mismos y ver nuestra condición terrible, pecadora, sin salida, sin futuro. Es decir, solo para muerte eterna. Pero tú, oh Dios, has dado a tu Hijo para ofrecernos este regalo de vida eterna por la fe en Cristo Jesús. Que tu Espíritu Santo toque corazones, Señor, que traiga convicción a nuestras vidas. Señor, que tú sanes heridas, Señor. Es tu sangre preciosa, Señor, lo que nos da vida. Señor, cuando hagamos la Santa Cena, siempre recordaremos, como tú lo dijiste, tu muerte, tu cuerpo y tu sangre en la cruz. Y lo haremos hasta que tú regreses. Proclamaremos tu testimonio que se nos ha dado también a nosotros,
que solo en Jesucristo hay vida, vida eterna. Aleluya. Padre, te damos gracias por todo esto. Así es que honra y gloria para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.